Buenas madrugadas por aquí. De nuevo con otra sala reflexiva y a la vez indagando en esa mente creativa que seguramente para muchos, sobre todo por la noche, ¿no? Que es uno de los aspectos que más integramos ese poder de visualización o ese poder creativo, ¿no? Y tiene que ver mucho con cómo tratamos con nuestra mente, ¿no? El poder de la visualización creativa es uno de los poderes que cada vez tenemos cada vez más activados, sobre todo cuando éramos pequeños, ¿no? Imaginemos por un momento esos niños pequeños que empezaron a aprender a visualizar, a aprender a dibujar. Hace algunos años, en una de los talleres que habíamos realizado, que le habíamos titulado así, el poder de la visualización creativa, ¿no? No cabe duda que cuando una persona se adentra en el poder de la mente, el poder de visualizar, no ser consciente de aquello que muchas veces tenemos en nuestra mente, pues puede crear esa realidad que nosotros queremos, ¿no? Hay también personas que les cuesta mucho visualizar o el tener esa retención de dibujar eso que realmente quieren en su vida, en su mente. Uno de los ejercicios que siempre comentaba, ¿no? Para poder visualizar es empezar a trabajar ese encerado, ¿no? De pequeños, cuando estudiamos, estábamos en un encerado y de repente dibujábamos una manzana o dibujábamos una fruta, ¿no? Y cuando empezamos a trabajar ese tipo de cosas en nuestra mente, podemos empezar a trabajar esa visualización creativa, ¿no? Muchas personas piensan que cuando una persona visualiza, no puede ayudar a otros a sanar enfermedades y estar totalmente en algo que es totalmente en desacuerdo, ¿no? Dicen que con el poder de la mente podemos llegar a conectarnos con la energía de otros. No cabe duda que cuando uno empieza a practicar más la visualización creativa o esa conexión con la mente, empiezan a crearse nuevas realidades y a la vez también nuevas visualizaciones, nuevas expectativas. Para los que sabemos un poquito de programación neurolingüística o también sabemos un poquito de energías, pues siempre la mente crea esa realidad que estamos simplemente creando, dibujando. Incluso los pintores, cuando pintan un cuadro, crean ese poder de visualizar. Imaginemos por un momento que queremos hacer un cambio en nuestra vida, ¿no? Primero lo visualizamos, primero lo sentimos en nuestra mente. Muchas veces la ley de atracción ya nos ha hablado mucho también sobre el poder de visualizar. Y muchas veces cuando más visualizamos eso, todas las noches, no cabe duda que nos vamos a conectar con esa energía. Quizás de una manera consciente, quizás de una manera inconsciente, vamos a conectarnos con esa petición que pedimos al universo. Hace muchos años, cuando yo empecé en todo esto de trabajar con mi mente, de intentar comprender en mi mente todo ese momento de ser creativo, de volverme de nuevo a conectarme a esa parte que tiene el cerebro, ¿no? Hubo muchos cambios en mí, sobre todo con algo que muchas veces me sorprendía, ¿no? Los famosos déjà vus o los famosos momentos en los cuales te conectas a situaciones que ya has vivido. A veces son como pequeños recuerdos que tienes a lo mejor de manera distante,
Pero cada vez que uno se conecta a la mente, empieza a organizar ideas, es como cuando creas un mapa mental, ¿no? Para llegar a esa meta o ese objetivo que tú quieres llegar en tu vida. El poder de la visualización creativa no solo viene desde el punto de vista de primero crear para poder ver, sino también tener muy claro qué tipo de cosas o qué tipo de situaciones quieres experimentar, ¿no? Con el poder de la visualización creativa no solo accedes a otros estados de la mente, sino también puedes mandar energía a otros lugares. Las personas que trabajamos con Reiki, cuando empezamos a ir en los diferentes grados de Reiki, nos vamos a dar cuenta que podemos mandar energías a otras personas, a poder sanar, no curar, a poder sanar esos momentos, esas situaciones que la persona está automáticamente en otro estado mental. Por eso en otras conferencias hablaba del poder que tiene la sintonía, la energía, el poder vibratorio de las cosas. Y el poder vibratorio de las cosas, el poder de la visualización ya viene de culturas muy antiguas. En Egipto, en otros lugares también se practicaban este tipo de experiencias, ¿no? Hay músicos también que para hacer sus composiciones también trabajan con el poder de la energía, de la visualización, para lograr cosas, para sentir cosas, para organizar ideas. Y muchas personas que a lo mejor pasan por esa etapa, ¿no? De sentirse muy ansiosos, si trabajan el poder de la visualización pueden llegar a tener cosas muy espectaculares. Yo siempre he conocido personas que estaban en diferentes ámbitos en su vida que eran muy inquietos. Y hay muchos niños también que son muy inquietos y tienen un poder tremendo de visualización, ¿no? De conexión. Cuanto más te conectas con la mente, más oportunidades tienes para ver otra realidad totalmente diferente. Pero a veces tenemos tanto miedo de conectar con la mente que muchas veces nosotros mismos nos frenamos a experimentar sensaciones. A veces no hay que irse muy lejos para conectar con experiencias. No solo cuando uno medita puede expandir su mente, sino cuando visualiza también. La visualización comprende un equilibrio entre tu mente, tus emociones y todo aquello que queremos grabar en nuestro subconsciente. Para las personas que trabajamos los áreas subliminales o trabajamos también esa parte de meditación, nos abrimos a otro tipo de puertas. Y no me refiero a las puertas dimensionales, sino a otro tipo de puertas que a veces tenemos miedo de darnos cuenta. En el momento que las abrimos, qué tipo de circunstancias nos vienen, ¿no? Al final, todos y cada uno de nosotros, cuando abrimos la puerta de la visualización, entramos en campos muy profundos de la mente. Hay muchos audios, no solo los famosos de activación del ADN, y también otro tipo de audios que nos pueden ayudar a cambiar el sistema vibratorio de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestras sensaciones, nos ayudan a sintonizarnos con esa energía mental. Incluso personas que tienen esa capacidad de conectarse con otras personas, de visualizar experiencias o conectarse con otros mundos, con otros espacios, a veces nos sorprende, ¿no? Hace unos días hablando con una amiga que es vidente, nos estábamos hablando de ese tipo de cosas, ¿no? Hablamos de la experiencia que es cuando una persona nace con unos dones y de repente empieza a activarlos. Empiezan a moverle muchas cosas a una persona, ¿no?
y hablamos de las protecciones que muchas veces tenemos que tener para que cuando estamos en una determinada área o en un determinado aspecto de nuestra vida, que no nos afecten determinadas cosas. Lo que muchas personas han llamado seres de luz, ¿no? Cuando uno empieza a trabajar este tipo de experiencias o este tipo de circunstancias o este tipo de movimientos energéticos, no cabe duda, ¿no?, que se abren puertas en la mente. Y todo el mundo le encantaría tener una mente más productiva, una mente más reactiva. Y reactiva no en el poder de controlar a otros, sino de saber en cada momento qué tipo de palabras o qué tipo de conexiones pueden llegar a tener, ¿no? No cabe duda que cada vez más las personas expanden su mente cuando simplemente experimentan ese momento de conexión, no solo con la naturaleza, sino con el ser. El ser que muchas veces experimentamos cuando hacemos un trabajo mental, un trabajo de limpieza mental. Cuando uno hace una limpieza mental de su mente, automáticamente se reflejan muchas cosas. No, estamos en estados de trance, donde muchas veces guardamos muchas experiencias en nosotros y podemos sanar también muchas experiencias, no solo dolorosas, sino también experiencias que nos limitan muchas veces en nuestra vida a vivir esa experiencia que nos gustaría vivir. La sanación, la integración, el poder de la mente es maravilloso, no solo porque muchos científicos están dando cuenta del poder que tiene la mente para sanar y curar, aunque a veces curar, esa palabra, puede ser mucho relacionada con los médicos, ¿no? Pero en su momento, algunos médicos lo están utilizando mucho, ¿no?, en el campo de la noesiterapia, con el doctor Escudero, ¿no?, que cura a través del pensamiento. Una persona que cura o sana muchas veces en sus operaciones a través del pensamiento, sin anestesia. Imaginemos que llegamos a un momento en nuestra vida que todos los médicos pudieran tener un parto, por ejemplo, o hacer una operación sin una anestesia. Sería maravilloso. Sobre todo porque a veces vivimos experiencias que nos conmueven, ¿no? Yo muchas veces pienso que la medicina actual, no digo que sea buena, que sea mala, digo que muchas veces cuando una persona accede a una medicina, a veces siempre tiene esos efectos secundarios, ¿no? Y tenemos mucho miedo de que nos puede pasar si tomamos una determinada medicamento, si nos puede dañar algo en nuestro cuerpo o en nuestras sensaciones. Siempre cuando uno trabaja con la energía, uno nunca deja de tomar determinados medicamentos, ¿no? Yo siempre estoy muy en contra de muchos terapeutas que dicen, no, mira, vente a una terapia, pero deja tus medicamentos. Una persona que está pasando una situación difícil, por ejemplo, y he conocido casos, ¿no?, de personas que se adentran en el mundo de las terapias y muchas veces se olvidan, ¿no?, que, que en ese momento el médico le recetó unas pastillas para una situación de la vida que esté viviendo, no sé, una persona ansiosa, una persona depresiva. No, nunca debe dejar ese tipo de medicamentos. La terapia alternativa siempre es un equilibrio, ¿no? Una balanza, tiene que haber las dos cosas, si no va a ser muy difícil que la persona cambie. Incluso, también lo comento muchas veces, ¿no?, hay personas que en el momento que dejan una pastilla, pues automáticamente tiene ese efecto secundario, como una persona que es drogadicta, por ejemplo, ¿no? Cuando le quitan esa dosis, automáticamente el cuerpo se adapta muchas veces.
Y sobre la visualización creativa yo siempre comento, ¿no? Cuanto más amplias tu mente, cuanto más trabajas con tu mente, sea con audios, sea con estimulaciones cerebrales, pues obviamente se va adaptando tu mente a seguir buscando más y más, ¿no? Ahora bien, todo lo que se estimula en el cerebro obviamente llega un momento que se estimula en tu vida, ¿no? No digo que te vuelvas más ansioso, en ocasiones depende de cómo percibas o cómo sientas en cada momento, ¿no? Tu cuerpo, tus sensaciones. Porque una persona cuanto más trabaja su mente, más va abriendo puertas a sensaciones, a movimientos neuronales, ¿no? A diferentes conexiones que te abren otra puerta, que yo le llamo la puerta de la percepción, ¿no? Hay incluso audios que muchas veces nos ayudan a abrir a esa puerta intuitiva, perceptiva. Y a veces no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto. Y una persona tiene que ir trabajando poquito a poco ese tipo de experiencias. No escuchando, por ejemplo, un audio de 6 horas o de 7 horas, ¿no? Porque son demasiada la estimulación cerebral que puede tener esa persona, ¿no? Y al final son pequeños momentos que uno se dedica a poco ir ampliando su mente. No cabe duda que cada vez vas ampliando con pequeñas fracciones de tiempo, que poco a poco se va adaptando en tu mente, ¿no? Sobre todo porque si queremos vivir experiencias muy cercanas a la percepción o a ser más creativos o cambiar a determinados patrones en nuestra mente, necesitamos un tiempo de adaptación. En esos tiempos de adaptación, pues obviamente vamos a sentir muchas cosas en nosotros. Va a haber resistencias, va a haber momentos que tenemos mucho miedo, mucha inseguridad. Dentro del mundo que yo he practicado durante muchos años, me he dado cuenta de eso por mis propias experiencias y las personas que muchas veces me contactan, ¿no? Para hacer yo un audio subliminal más personalizado, ¿no? Porque sobre todo son cambios a nivel muy profundo en la persona, ¿no? Algunas personas sienten que muchas veces necesitan escuchar algo para que les motive, ¿no? Y habrá personas que trabajen más desde esa área, como yo trabajo, ¿no? Trabajo más personal, un trabajo más integrativo. Pero también, como siempre digo, cuanto más te adentras en tu mente, más experiencias vas a vivir. Y más miedo muchas veces vas a tener. En el sentido de que todo cambio produce un cambio, tanto a nivel neuronal como a nivel corporal. Y también en la vida. Cualquier cambio que nosotros queramos hacer, siempre va a haber un cambio profundo a nivel cerebral. Sobre todo porque muchas veces nos vamos a dar cuenta que en esos cambios es como los cambios energéticos que estamos viviendo durante la vida, durante el planeta, ¿no? Se nos mueven cosas, se nos presentan situaciones. Hace más o menos unos meses, hablando con un amigo que también le gustan otros temas, empezamos a hablar de uno de los audios muy antiguos ya de la ley de atracción, ¿no? De una americana, y, y hablaba de las leyes universales, pero del secreto, en versión audio, ¿no? Y hablamos de las experiencias que nosotros teníamos en ese momento de escuchar esos audios. Y no cabe duda que en esos momentos que nosotros practicamos ese tipo de audios, obviamente se nos presentaron cosas, situaciones. Imaginaros el poder que tiene el estimular el cerebro para vivir esas experiencias. A veces no somos conscientes de lo que queremos atraer. Por eso imaginaros el poder cuando una persona está muy conectado a vivir una experiencia, cuántas cosas podemos atraer con nuestra mente. No tiene que ver con el deseo,
tiene que ver con el pensamiento. Inconscientemente, muchas veces, cuando cedemos a ese movimiento de la mente, podemos hacer cambios muy profundos, no solo a nivel vida, no solo a nivel experiencia, sino a nivel, digamos, del cerebro, ¿no? El cerebro muchas veces nos sorprende, porque estamos volviendo a recordar cosas que ya sabemos. Hace unos días también hablando con una persona sobre estudios médicos, ¿no? Que muchas veces hablan sobre este tipo de experiencias. Y qué raro que este tipo de experiencias no pasen en España, ¿no? Y tenemos que irnos a otros lugares como Rusia o como otros lugares, ¿no? Donde se hacen experimentos. Pero no estoy hablando de los experimentos del famoso MK Ultra, ¿no? Famoso, que muchas personas me imagino que conocen, ¿no? Las técnicas que se hacían para el control del ser humano, ¿no? Y ese tipo de técnicas mal utilizadas obviamente pueden controlar al ser humano a ser como robots, ¿no? Imaginemos que una persona llega a unos estados muy profundos de la mente, empieza a crear nuevas realidades, nuevos conceptos. Imaginemos cuántas cosas pueden cambiar. No solo en las actitudes, sino en la forma con la cual recibimos esa energía. Y al final, la energía de los pensamientos, de las acciones, del equilibrio que tiene que ver con esa parte de nuestro cerebro es increíble. Ya no solo los musicoterapeutas trabajan a nivel muy profundo, a nivel de pensamiento, ¿no? Incluso las notas, las sensaciones que producen una nota musical, las sensaciones que produce el conectarnos con la voz, con la experiencia, ir muchas veces abriendo puertas a otras dimensiones, ¿no? Por eso siempre os invito a que hagáis esa experiencia todas las noches. Si queréis cambiar algo en vuestra vida, hacer esa experiencia. Tomar conciencia en una música que os guste y hacer un trabajo de exploración, un trabajo de integración. Porque a veces vais a, sobre todo, sorprenderos con la capacidad que tiene la mente. La capacidad que tiene de muchas veces de recordar a cosas que a lo mejor en un momento lo habéis olvidado, ¿no? Y a veces olvidamos muchas cosas. Y en el momento que uno accede a ese tipo de memorias inconscientes, vais a alucinar, como se dice aquí en España, ¿no? Vais a sorprenderos de la capacidad que tiene la mente para recordar cosas que en su momento no nos hemos olvidado y sobre todo vivir nuevas experiencias. Por eso siempre digo que el poder de la visualización creativa es uno de los grandes poderes de la mente. Con el tiempo, todo eso que creamos, todo eso que manifestamos muchas veces, podemos llegar a crear cosas inimaginables. Y ahí es donde empieza la creatividad. Esa parte de creatividad, esa parte que nos mueve y nos conmueve muchas veces. Y nos podemos acceder a esos estados tan lindos y tan maravillosos. Ya no solo en las experiencias que podamos vivir en los sueños, sino de esos sueños que muchas veces se pueden llegar a ser reales, ¿no? En nuestra vida. Si uno se dedica constantemente a trabajar con la mente, os puedo asegurar que todos esos cambios se van a producir. Pero estéis preparados para vivir esa experiencia. Sobre todo para aquellos que nunca habéis practicado este tipo de experiencias, os invito siempre a indagar. Sobre todo hace algún tiempo, en las conferencias que dimos por aquí, os puse un audio del Dr. Scoy, ¿no? De esas meditaciones que son bien profundas, meditación lama, ¿no?
que nos ayuda a conectarnos a niveles más profundos de la mente. Pero también no todo el mundo puede llegar a esos estados profundos, ¿no? Sobre todo para personas, no está indicada para personas que tengan problemas mentales, porque obviamente pueden producirle cosas peores en su mente, ¿no? Siempre cuando una persona trabaja este tipo de experiencias, siempre es recomendable preguntarle al médico si podrían escuchar determinados audios, no solo por la vibración, no solo por la experiencia que puede producir en la persona, ¿no? Se está pasando por una situación muy complicada a nivel cerebral. Yo, como siempre digo, pregunta siempre al médico antes de vivir esa experiencia. Porque incluso, como siempre digo, cuando uno accede a determinados estados mentales, cuando una persona se hace ese viaje, como si tomara una droga, una ayahuasca o otro tipo de drogas, ¿no? Que al final el famoso DMT. El DMT es una de las drogas que fabrica el cerebro, ¿no? Para llegar a esos estados muy profundos de la mente, ¿no? Porque poquito a poco vayamos experimentando ese tipo de sensaciones y ese poder de la visualización. Y muchas veces sorprendernos el poder que tiene la mente. Y sobre todo no tener miedo. No tener miedo de experimentar. No tener miedo de muchas veces conectarnos con esa parte que es nuestra. Recuperar el poder de la mente. Cuando uno recupera el poder de la mente, recupera el poder de lograr las cosas. Y no solo vive de la motivación, vive de la integración. Cuando uno integra en su mente cosas, puedo asegurar que la mente es muy poderosa y sabe muy bien en cada momento cómo llegar a integrar aquello que queremos lograr, ¿no? Pero sobre todo, vivenciarlo. Buscar un audio que realmente os ayude a trabajar vuestra mente, os comentaba. Audios que hay sobre el ADN, audios que os ayuden a entrar en estados muy alterados de conciencia, pero sobre todo no tenerle miedo a la mente. Cuanto menos miedo tengáis, mejor va a ser vuestro viaje en esa exploración, en esa creación, en esa visualización creativa. Porque en el momento que tengáis miedo, automáticamente no vais a vivir esa experiencia. Es cuando tenemos miedo, muchas veces es el ego el que nos protege a no vivir ese tipo de experiencias. Y cuando uno deja el ego atrás, automáticamente el viaje va a ser más ligero, va a ser más imaginativo, va a ser más profundo, va a ser un viaje más consciente. Y sobre todo os vais a grabar ese tipo de experiencias en nuestra vida, ¿no? Y sobre todo para quitar el miedo uno tiene que hacerse amigo de esos miedos, ¿sabes? Tengo este miedo y voy a hacerme amigo de ese miedo, donde el miedo me quiere llevar. Pues así es con la mente, cuanto más la educas, cuanto más practiques, otra vez te vas a dar cuenta del poder que tiene en la visualización, el que tiene para poder sanar, para poder mandar energía a otros y sobre todo sintonizarnos con esa radio, como he comentado siempre. Esa radio que siempre está prendida, que pasa en nuestro subconsciente y vivir esa experiencia. Entonces nos daremos cuenta de que ese tipo de experimentos, como yo le llamo, os sorprenderá la calidad que tiene en nuestra vida y lo que queráis vivir en cada momento. Que paséis linda noche. Gracias por ser, pero sobre todo gracias por estar.